La llamaban la fea inservible de la alta sociedad criolla. Pero cuando su propio hermano la entregó a un médico mestizo como pago de deudas, nadie imaginó que encontraría el amor más puro que había existido jamás. En los salones de mármol rosa de la hacienda San Rafael, donde los candelabros de plata maciza reflejaban la opulencia de una de las familias más poderosas de la Ciudad de México en 1854, vivía Soledad Esperanza de Montemayor y Villarreal, una joven de 23 años cuyo nombre contrastaba cruelmente con la desesperanza que, según su familia, marcaba su existencia. Su figura robusta, su rostro marcado por la viruela infantil y su obstinada afición por leer tratados de medicina indígena, habían sido motivo de vergüenza familiar desde que cumplió los 18 años y ningún criollo de abolengo pidió su mano en el gran baile de su presentación en sociedad. Soledad cerró el volumen de remedios aztecas que había estado estudiando en secreto y se acercó a los ventanales de hierro forjado que daban al jardín principal. Desde allí podía ver cómo su hermana menor, Celestina, recibía las galantes atenciones de don Aurelio Mendizábal, hijo del conde de Regla, mientras paseaban entre los rosales importados de Castilla. La diferencia entre ambas hermanas no podía ser más dolorosa. Mientras Celestina había heredado la belleza angelical de su difunta madre española, con su cintura imposible y su piel de nácar, Soledad había desarrollado la constitución robusta y la tez bronceada que delataba la sangre indígena de su bisabuela materna, un secreto familiar que todos preferían olvidar. Soledad. La voz autoritaria de don Patricio de Montemayor resonó por toda la hacienda. Baja inmediatamente al despacho. El tono no auguraba nada bueno. Soledad se ajustó el corsé que apenas podía contener su figura y descendió por la escalinata de mármol de Carrara. En el gran despacho decorado con mapas del virreinato y retratos de antepasados conquistadores, su hermano mayor Eduardo paseaba nerviosamente mientras que un hombre de piel morena y aspecto rudo permanecía de pie junto a la biblioteca, con el sombrero de charro en las manos. «Hermana querida», comenzó Eduardo con falsa jovialidad, «tengo excelentes noticias. Este es el doctor Emiliano Sandoval, un médico muy respetado que atiende a los pobres en los pueblos del norte. Ha accedido gentilmente a llevarte como su asistente para que puedas desarrollar tu extraña vocación por la medicina». Las palabras cayeron como pedradas en agua quieta. Soledad sintió que las baldosas de Talavera se movían bajo sus pies. «¿Eduardo?» Su voz apenas fue un susurro. «No comprendo». «Es muy simple, hermana», continuó Eduardo, evitando su mirada. «El doctor Sandoval ha sido tan generoso de perdonar ciertas deudas de juego que contraje en el Palenque, a cambio de tus servicios como curandera. Parece que tu obsesión por los remedios de indios finalmente servirá para algo útil». El doctor Sandoval alzó la vista por primera vez. Sus ojos, negros como el obsidiano y profundos como los cenotes sagrados, se fijaron en Soledad con una intensidad que la hizo estremecerse. No había desprecio en esa mirada, pero tampoco compasión, solo una evaluación serena y directa. «Señorita de Montemayor», dijo con voz grave y acento que delataba sus orígenes rurales, «entiendo que ha estudiado medicina tradicional mexicana por cuenta propia. En Guanajuato necesito a alguien con conocimientos tanto de medicina europea como de remedios indígenas para atender a los mineros. No será una vida fácil». «¿Guanajuato?» Soledad luchó por mantener la compostura. «¿Las minas de plata?» «Las minas de la Valenciana y Rayas», explicó Eduardo, finalmente enfrentando la mirada de su hermana. «El doctor Sandoval ha establecido un hospital para atender tanto a trabajadores mexicanos como a los pocos españoles que aún supervisan las operaciones. Tu presencia allí será indefinida». Soledad comprendió al instante la magnitud de la humillación. No solo la estaban desterrando de la sociedad capitalina, sino que la convertían en moneda de cambio para pagar las deudas de juego de Eduardo. Era peor que venderla en matrimonio. La estaban enviando a trabajar con sus propias manos, como una india cualquiera. «¿Y si me rehúso?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «No tienes elección», respondió Eduardo con crueldad calculada. «Ya hemos anunciado tu partida como un acto de caridad cristiana hacia los pobres mineros. La historia oficial es que has decidido dedicar tu vida al servicio de los menos afortunados, siguiendo el ejemplo de las beatas, muy apropiado para alguien de tu condición física». El doctor Sandoval carraspeó incómodo. «Señorita, le aseguro que será tratada con el respeto debido a una dama de su clase. Mi intención no es causarle sufrimiento innecesario». Soledad lo miró directamente por primera vez.
Era un hombre de unos 30 años, alto y de complexión fuerte, con manos grandes y callosas que contrastaban con la nobleza de su rostro mestizo. Su ropa, aunque limpia y de buena calidad, evidenciaba el uso y la vida práctica. En sus ojos detectó algo que la sorprendió. No la veía como una carga o un castigo, sino como una persona con valor propio. «¿Cuándo partimos?», preguntó con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. «Mañana al amanecer», respondió el doctor. «Le sugiero que empaque ropa práctica. En las minas, los vestidos de seda francesa son un impedimento». Esa noche, Soledad no durmió. Empacó sus pocos vestidos sencillos, sus libros de medicina europea e indígena, y el rebozo de su bisabuela que guardaba como único recuerdo de sus raíces mestizas. Mientras doblaba sus pertenencias, reflexionó sobre su vida. Durante 23 años, había sido una vergüenza viviente para su familia criolla. Su peso, su apariencia, su sangre mezclada, su inteligencia poco femenina, todo había sido motivo de crítica constante. Ahora la enviaban al exilio como si fuera mercancía defectuosa. Pero por primera vez en años, Soledad sintió algo parecido a la esperanza. Quizás en Guanajuato, lejos de los salones dorados y las miradas despectivas de la alta sociedad, podría finalmente ser útil. Sus conocimientos de medicina indígena, tan despreciados en la capital, podrían salvar vidas entre los mineros que sufrían accidentes constantes. Al amanecer, cuando la diligencia del doctor Sandoval se detuvo frente a la hacienda, Soledad ya estaba lista. Vestía su vestido más simple, de algodón azul marino, y había recogido su cabello negro en una trenza práctica adornada con flores de cempasúchil que había cortado del jardín. Eduardo salió a despedirse, con una sonrisa satisfecha que no se molestó en ocultar. «Que tengas suerte, hermana», le dijo mientras el doctor la ayudaba a subir a la diligencia. «Quizás en las minas encuentres finalmente tu lugar en el mundo junto a tu propia gente». La referencia cruel a su sangre indígena fue la despedida final. Soledad no respondió. Mientras la diligencia se alejaba de la única vida que había conocido, miró por última vez la hacienda donde había nacido. No sintió tristeza, sino un extraño tipo de liberación. Su vida real, se dijo mientras el Valle de México desaparecía en la distancia, estaba a punto de comenzar. El viaje hacia Guanajuato duró 4 días a través de paisajes que cambiaban gradualmente desde los lagos y chinampas del Valle Central hasta las montañas áridas del Bajío. Durante las primeras horas, Soledad y el doctor Sandoval viajaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ella observaba el paisaje que se transformaba. Las haciendas pulqueras daban paso a ranchos ganaderos, y luego a los cerros pelones que anunciaban la proximidad de la región minera. «¿Puedo preguntarle cómo conoció a mi hermano?», rompió finalmente el silencio Soledad, más por necesidad de entender su situación que por curiosidad social. El doctor Sandoval apartó la vista del camino y la miró con esos ojos negros que parecían evaluar cada palabra antes de hablar. «Su hermano y yo nos conocimos hace 2 años, cuando yo aún ejercía en la capital», comenzó con voz pausada. «En aquel entonces, yo atendía tanto a familias criollas del centro como a artesanos mestizos de los barrios. Don Eduardo requirió mis servicios cuando contrajo una enfermedad venérea después de visitar las casas de tolerancia del volador». Soledad asintió, recordando vagamente aquel periodo cuando Eduardo había estado indispuesto durante varias semanas y la familia había inventado una historia sobre fiebres palúdicas. Después de aquello, su hermano ocasionalmente me consultaba sobre asuntos de salud personal, hasta que las circunstancias me obligaron a abandonar mi práctica en la ciudad. Había algo en su tono que sugería una historia dolorosa, pero Soledad no se atrevió a preguntar más. En cambio, optó por una pregunta más práctica. ¿Qué tipo de trabajo realizaré exactamente en las minas? El doctor la estudió durante un momento, como si estuviera evaluando su resistencia física y emocional. Principalmente, me asistirá en la preparación de remedios tradicionales mexicanos y en el cuidado de heridas y enfermedades comunes entre los mineros. También necesito a alguien que pueda comunicarse tanto en español como en náhuatl para atender a los trabajadores indígenas. La mayoría de los médicos criollos desprecian tanto la medicina indígena como a los pacientes indios. ¿Y los conocimientos de medicina europea que poseo? Serán igual de valiosos, respondió él con un atisbo de sonrisa. En las minas necesitamos combinar lo mejor de ambos mundos, la precisión de la cirugía europea y la sabiduría herbal de nuestros antepasados. He visto morir a hombres por el orgullo de médicos que se niegan a usar remedios indígenas que podrían salvarlos.
La diligencia se detuvo en una posada a medio camino hacia Querétaro. Era un lugar modesto pero limpio, muy diferente a las elegantes fondas que Soledad había visitado en los paseos familiares a Cuernavaca. Mientras el doctor se ocupaba de los caballos, ella se acercó a un pozo para refrescarse. Al verse reflejada en el agua, notó que su rostro ya mostraba los efectos del viaje. Tenía las mejillas sonrosadas por el aire seco y algunos mechones se habían escapado de su trenza. «Señorita de Montemayor», la voz del doctor la sobresaltó. «Debemos continuar si queremos llegar a Querétaro, antes del anochecer». Durante la segunda parte del viaje, Soledad se animó a hacer más preguntas sobre su destino. Supo que Guanajuato era una ciudad construida literalmente sobre montañas de plata, donde las fortunas se hacían y se perdían en cuestión de días, y donde la población se dividía claramente entre los pocos españoles y criollos ricos que controlaban las minas, y los miles de trabajadores mestizos e indígenas que arriesgaban sus vidas diariamente en los túneles subterráneos. «Puedo preguntarle por qué dejó la Ciudad de México», se aventuró Soledad, inmediatamente arrepintiéndose de su audacia. El doctor guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente habló con voz apenas audible. «Traté de salvar la vida de una mujer indígena durante un parto complicado, utilizando técnicas que combinaban cirugía europea con conocimientos tradicionales mexicanos. La mujer era la amante mestiza de un comerciante español importante. Cuando ella murió de complicaciones posparto, él me acusó de brujería y hechicería. En la capital, cuando se pierde la confianza de los españoles poderosos, se pierde todo». Soledad sintió una punzada de comprensión. Él también había sido rechazado por desafiar las convenciones de su clase social. «¿La extraña?», preguntó suavemente. «Su vida anterior, quiero decir». «A veces», admitió él. «Pero he descubierto que la medicina tiene más sentido cuando se practica con quienes realmente la necesitan, no con damas criollas que sufren vapores imaginarios por aburrimiento o españoles que creen que su sangre pura los protege de las enfermedades del Nuevo Mundo». Esta observación arrancó a Soledad su primera sonrisa genuina en días. Había pasado años presenciando los dramas teatrales de las señoras de sociedad que convertían el menor malestar en una tragedia épica, mientras ignoraban completamente el sufrimiento real de sus propios criados. «Mi bisabuela siempre decía que yo había nacido para algo más que bordar y tocar el clavicordio», comentó Soledad, sorprendiéndose de su propia franqueza. «Creo que tenía razón, aunque no de la manera que mi familia esperaba. Su bisabuela era la que le enseñó medicina indígena. Murió cuando yo tenía 12 años, explicó Soledad. Fue entonces cuando comencé a leer en secreto sus libros de remedios tradicionales. Ella curaba a todos los peones de la hacienda cuando enfermaban. Mi padre consideraba eso una excentricidad pintoresca de los viejos tiempos, pero cuando yo continué estudiando esos remedios, lo vio como una desviación peligrosa hacia nuestras raíces más primitivas. «Los prejuicios de sangre pueden ser más mortales que cualquier enfermedad», observó el doctor con amargura. «En este país tener conocimientos indígenas es considerado una maldición, incluso cuando esos conocimientos pueden salvar vidas». Cuando finalmente se detuvieron para pasar la noche en una hacienda cerca de Querétaro, Soledad se dio cuenta de que había hablado más con el doctor Sandoval en 2 días que con cualquier miembro de su familia en meses. Había algo en la honestidad directa de aquel hombre mestizo que la tranquilizaba y la hacía sentir valorada por primera vez en años. La hacienda donde se hospedaron era próspera pero sin ostentación. El hacendado don Abundio recibió al doctor con gran respeto y mostró curiosidad genuina por Soledad. «¿Así que la señorita va a trabajar en el Hospital de las Minas?», preguntó durante la cena de pozole y tortillas hechas a mano. «Qué bueno. Mi compadre estuvo muy enfermo el año pasado después de un accidente en la Valenciana, y el doctor Sandoval lo salvó cuando ya lo dábamos por perdido. Combinó cirugía cristiana con hierbas de los antiguos mexicanos». Soledad notó cómo el rostro del doctor se ensombrecía ante el elogio, como si le resultara incómodo recibir reconocimiento por usar conocimientos indígenas. Esa noche, acostada en una cama simple pero cómoda, decorada con textiles o acaqueños de colores brillantes, Soledad reflexionó sobre las diferencias entre el mundo que había dejado atrás y el que estaba por conocer. En la Ciudad de México su valor se medía por su capacidad de atraer un buen matrimonio y adornar una sala con gracia europea. Aquí, en el México real de haciendas y minas, parecía que podría ser valorada por sus conocimientos prácticos y su capacidad de curar, sin importar el color de su piel o la pureza de su sangre.
Por primera vez en años, se durmió sin llorar. Al tercer día de viaje, el paisaje cambió dramáticamente. Las montañas se alzaron a su alrededor como gigantes de piedra, y el aire se volvió más delgado y frío. De repente, como surgiendo de un sueño, apareció ante ellos la ciudad de Guanajuato, un laberinto de casas coloniales de colores brillantes construidas en las laderas de montañas que brillaban con vetas de plata visible. «Santa Madre de Dios», murmuró Soledad al ver la ciudad por primera vez. Era como nada que hubiera imaginado. Las casas rojas, amarillas, azules y verdes se apilaban unas sobre otras en las laderas empinadas, conectadas por callejones estrechos y escalinatas de piedra. En el centro del valle, la catedral y las iglesias alzaban sus torres barrocas hacia el cielo, mientras que por todas partes se veían las bocas de minas y los montones de material extraído que brillaban como estrellas caídas. «Es hermoso», dijo sinceramente. «Inmortal», agregó el doctor Sandoval. «Cada montaña que ve está llena de túneles donde los hombres arriesgan sus vidas diariamente. La plata ha construido palacios, pero también ha llenado cementerios». La diligencia descendió por el camino serpenteante hacia el centro de la ciudad. Soledad observó fascinada la mezcla de gente en las calles, españoles elegantemente vestidos a caballo, criollos ricos en carruajes, mestizos en burros cargados de mercancías, e indígenas con canastas llenas de productos del campo. Era un mundo completamente diferente al de la capital, donde cada clase social tenía sus espacios claramente delimitados. «El hospital está cerca del centro», explicó el doctor mientras navegaban por las calles empedradas. «Es un edificio colonial que era convento antes de las leyes de reforma. Lo hemos convertido en un lugar donde todos pueden recibir atención médica, independientemente de su origen o capacidad de pago». El hospital resultó ser un edificio de 2 pisos de cantera rosa, con un patio central lleno de plantas medicinales y fuentes de agua corriente. Era más grande y mejor equipado de lo que Soledad había esperado, pero al mismo tiempo tenía un aire de funcionalidad práctica que contrastaba con la ostentación de los hospitales capitalinos. «Doctor Sandoval», gritó una voz desde el patio. «Gracias a Dios que regresó. Tenemos 3 mineros heridos esperándolo». Una mujer mayor, de piel morena y manos experimentadas, se acercó apresuradamente. Vestía un huipil limpio y llevaba el cabello recogido bajo un rebozo azul. «Doña Carmen, ella es la señorita Soledad de Montemayor, mi nueva asistente», presentó el doctor. «Soledad, ella es Carmen Ramírez, la partera y curandera más respetada de Guanajuato. Maneja el hospital cuando yo no estoy». Doña Carmen estudió a Soledad con ojos experimentados. No había juicio en su mirada, solo curiosidad profesional y un poco de sorpresa al ver a una señorita criolla en ese contexto. «¿Sabe de medicina, niña?», algo respondió Soledad modestamente. «En las minas, algo de medicina puede significar la diferencia entre regresar a casa o quedarse para siempre en los túneles», dijo doña Carmen con una sonrisa maternal. «Bienvenida». Sin tiempo para más presentaciones, el doctor Sandoval guió a Soledad hacia el interior del hospital. Era un espacio amplio y sorprendentemente limpio, con camas ordenadas, una farmacia llena de hierbas tanto europeas como mexicanas, y un altar con la Virgen de Guadalupe adornada con flores frescas. El olor a copal, hierbas medicinales y jabón de Castilla impregnaba el ambiente. En 3 camas consecutivas yacían los mineros heridos, uno con una pierna aplastada por una roca, otro con quemaduras por una explosión de pólvora, y el tercero con síntomas evidentes de envenenamiento por mercurio. «Empezaremos con las quemaduras», decidió el doctor. «Son las más urgentes. Soledad, necesito que prepare una pasta de sábila, miel de maguey y clara de huevo. Doña Carmen, traiga las vendas de algodón limpio». Soledad se movió con una eficiencia que la sorprendió a ella misma. Sus años de estudio teórico finalmente encontraban aplicación práctica, y sus manos parecían recordar automáticamente las enseñanzas de su bisabuela. Preparó la pasta curativa, dispuso los instrumentos con orden, y se colocó al lado del doctor, lista para asistir. «Esto va a doler, hermano», le dijo el doctor al minero, «pero la señorita Soledad va a darle algo para el dolor. Y doña Carmen va a rezar para que la Virgen nos ayude». Durante las siguientes 3 horas, Soledad se olvidó completamente de sus inseguridades personales. Asistió al doctor con una competencia que aumentaba con cada minuto, combinando técnicas europeas con remedios tradicionales mexicanos, anticipando necesidades, limpiando heridas, preparando medicinas. Cuando finalmente trataron las 3 emergencias,
se sintió más útil de lo que se había sentido jamás en su vida. «Excelente trabajo», murmuró el doctor mientras vendaba la última herida. «Tiene manos firmes, mente clara y corazón compasivo. Eso vale más que cualquier título universitario europeo». El elogio sincero hizo que Soledad se sonrojara de placer. Nunca había recibido reconocimiento por sus habilidades, y mucho menos por su herencia indígena. Además, agregó doña Carmen mientras recogía los instrumentos, los pacientes confían en usted. Eso es más importante que todos los diplomas del mundo. Esa tarde, el doctor Sandoval llevó a Soledad a conocer su nuevo hogar. Había preparado una habitación en el segundo piso del hospital, con ventanas que daban al patio central y a las montañas de plata que rodeaban la ciudad. No es lujoso, se disculpó el doctor, pero es limpio, seguro y está cerca de todo lo que necesita para su trabajo. Soledad miró alrededor de su nueva habitación. Tenía una cama cómoda con colchas tejidas a mano, un armario de madera tallada, una mesa con jofaina de talavera poblana y un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Después de la opulencia sofocante de la hacienda familiar, la simplicidad funcional le resultó reconfortante. «Es perfecto», dijo sinceramente. «Gracias por su consideración. Mañana comenzará su trabajo real», advirtió el doctor. «Hoy fue solo una muestra. Aquí la gente sufre de todo. Accidentes mineros, enfermedades del pulmón por el polvo de plata, envenenamientos por mercurio, heridas de peleas en las cantinas, partos difíciles, mal de ojo, embrujos. No será fácil». «No esperaba que fuera fácil», respondió Soledad. «Solo espero ser útil y honrar la memoria de mi bisabuela». Esa noche, mientras se acostaba en su nueva cama escuchando los sonidos nocturnos de Guanajuato, campanas de iglesias, música de cantinas, gritos de serenos, Soledad reflexionó sobre el día. Por primera vez en su vida adulta, había sentido que sus conocimientos y habilidades eran valiosos. El doctor Sandoval la había tratado como una igual, no como una carga o una vergüenza. Los pacientes la habían aceptado sin cuestionar su sangre mezclada o sus antecedentes familiares. Tal vez pensó mientras se quedaba dormida arropada por el rebozo de su bisabuela, el castigo de Eduardo se convertiría en la bendición más grande de su vida. Las primeras semanas en Guanajuato pasaron como un torbellino de nuevas experiencias y desafíos constantes. Soledad descubrió que su vida en la capital, por difícil que hubiera sido emocionalmente, la había preparado poco para las demandas físicas del trabajo médico real. Se levantaba antes del amanecer para revisar a los pacientes hospitalizados, trabajaba hasta tarde preparando medicinas y se acostaba con las manos ásperas y la espalda dolorida, pero con una satisfacción profunda que nunca había experimentado. El doctor Sandoval resultó ser un maestro exigente pero justo. La primera mañana después de su llegada, la despertó antes del alba con suaves toques en su puerta. En las minas, los accidentes no esperan a que uno esté completamente despierto, le dijo cuando ella apareció envuelta en su rebozo. Vístase con ropa práctica. Hoy empezará su verdadera educación. Soledad se puso su vestido más simple y se recogió el cabello en una trenza adornada con flores de cempasúchil que había cortado del patio, un peinado que nunca se había atrevido a usar en la capital pero que aquí parecía perfectamente apropiado. La primera lección fue sobre la preparación de medicamentos combinando conocimientos europeos e indígenas. El doctor la llevó al jardín medicinal del hospital, donde crecían plantas tanto del viejo como del nuevo mundo. «Aquí está todo lo que necesita para curar el 90% de las dolencias que veremos», explicó, señalando hileras ordenadas de plantas. «Manzanilla europea para los cólicos, pero también hierbabuena mexicana. Sauce blanco para las fiebres, pero también corteza de quina americana. La sabiduría está en saber cuándo usar cada una». Soledad había leído sobre muchas de estas plantas en los libros de su bisabuela, pero nunca las había visto crecer juntas ni las había preparado personalmente. Durante las siguientes horas, aprendió a secar hierbas, preparar tinturas tanto alcohólicas como de pulque, hacer ungüentos con manteca de cerdo y cera de abeja, y compresas con tejidos de algodón mexicano. Sus manos, acostumbradas solo a bordar y tocar música, pronto se mancharon de tierra y jugos vegetales de todos los colores. «No se preocupe por las apariencias», le aconsejó el doctor, notando cómo ella miraba sus manos manchadas. «En esta profesión, las manos limpias a menudo significan poco trabajo útil realizado». Hacia el mediodía llegó su primer caso real independiente. Una mujer joven indígena con su bebé de pocos meses. El niño lloraba inconsolablemente y tenía fiebre alta.
La mujer hablaba principalmente náhuatl, con solo unas pocas palabras en español. Es Itzel, la esposa de uno de los mineros de la Valenciana, explicó doña Carmen. El bebé lleva 3 días enfermo, y ella está desesperada. El doctor Sandoval se acercó para evaluar la situación, pero luego se dirigió a Soledad. «Usted habla náhuatl, ¿verdad?» Su bisabuela le enseñó. Un poco, admitió Soledad. Lo suficiente para comunicarme básicamente. Entonces examine al niño y hable con la madre. Necesito ver qué puede hacer por sí sola. Era la primera vez que Soledad se encontraba completamente a cargo de un caso médico. Durante un momento sintió la familiar punzada de inseguridad. ¿Qué sabía ella realmente sobre medicina infantil? Pero luego respiró profundamente y se acercó a la joven madre. «Amo y toca Soledad», le dijo en náhuatl básico. «Tlein mochiva mopiltzin, me llamo Soledad. ¿Qué le pasa a tu niño?» Los ojos de Itzel se iluminaron al escuchar su lengua materna, y comenzó a explicar rápidamente los síntomas en náhuatl. Soledad tuvo que esforzarse para entender, pero gradualmente comprendió que el bebé había comenzado a enfermarse después de que ella cambiara de amamantarlo exclusivamente a darle también atole de maíz. Examinó cuidadosamente al niño, recordando las técnicas que había visto usar al doctor Sandoval. El bebé tenía fiebre, pero no parecía tener problemas respiratorios graves. Su llanto era fuerte, lo que era buena señal, pero claramente tenía dolor abdominal. «Creo que tiene problemas digestivos por la introducción demasiado temprana de alimentos sólidos», le dijo al doctor Sandoval en español. «Parece que el atole de maíz le está causando cólicos intestinales. ¿Qué tratamiento recomendaría?» Soledad reflexionó, combinando sus lecturas europeas con los conocimientos de su bisabuela. Suspender el atole temporalmente y regresar solo a la leche materna. Preparar un té suave de manzanilla con un poco de anís para los cólicos. Y enseñarle a la madre cómo hacer masajes abdominales para ayudar con la digestión. «Excelente diagnóstico», aprobó el doctor. «Ahora explíqueselo a la madre y enséñele el tratamiento». Durante la siguiente hora, Soledad trabajó pacientemente con Itzel, explicándole en náhuatl mezclado con español lo que debía hacer. Preparó el té medicinal, le mostró cómo administrarlo con una cucharita pequeña y le enseñó las técnicas de masaje que había aprendido de los textos médicos. Lo más importante fue que pudo explicar, en términos que la joven madre entendía culturalmente, por qué el atole había causado problemas. En lugar de usar conceptos médicos europeos, utilizó la cosmovisión náhuatl sobre el equilibrio caliente-frío de los alimentos y cómo el maíz podía ser demasiado caliente para el estómago pequeño del bebé. «Cualli, cualli», murmuró Itzel, asintiendo con comprensión. «Bien, bien». Al día siguiente, Itzel regresó con su bebé completamente recuperado. Traía también un pequeño canasto lleno de hierbas silvestres que había recolectado en las montañas. «Para ti, doctora Soledad», le dijo en español entrecortado. «Mi abuela dice que estas hierbas son buenas para curar a las mujeres que no pueden tener niños». El regalo tocó profundamente a Soledad. Era el primer reconocimiento de que alguien la veía no solo como una curandera competente, sino como parte de la comunidad. «Excelente trabajo», le dijo el doctor Sandoval esa tarde. No solo curó al niño, sino que estableció una relación de confianza con la madre. Eso es igual de importante que el tratamiento médico. Los días siguientes trajeron casos cada vez más complejos. Un minero llegó con síntomas evidentes de envenenamiento por mercurio, uno de los peligros constantes del proceso de separación de plata. Soledad había leído sobre esta condición en los textos médicos, pero nunca había visto un caso real. «¿Qué observa en este paciente?», le preguntó el doctor Sandoval, convirtiendo cada caso en una oportunidad de aprendizaje. Soledad se acercó y examinó cuidadosamente al minero. El hombre, de unos 40 años, mostraba temblores en las manos, problemas para hablar claramente y una expresión de confusión mental. Temblores característicos, dificultad en el habla, confusión mental. «Parece envenenamiento por mercurio», dijo con creciente confianza. «Probablemente por exposición prolongada en el proceso de amalgamación de la plata». «Correcto. ¿Y qué tratamiento recomendaría?». Soledad reflexionó, combinando conocimientos europeos con remedios tradicionales mexicanos. Primero, alejarlo inmediatamente del mercurio. Segundo, usar quelantes naturales para ayudar a eliminar el metal del cuerpo. Mi bisabuela usaba cilantro en grandes cantidades, combinado con chlorella si se puede conseguir.
También baños de vapor con hierbas purificantes y mucha agua limpia para ayudar a los riñones a eliminar las toxinas. Muy bien, aprobó el doctor. Ahora demuéstreme cómo lo haría. Era la primera vez que Soledad tomaba completo liderazgo en un caso de envenenamiento. Preparó una terapia combinada, test de cilantro concentrado 3 veces al día, baños de vapor con eucalipto y romero, y un régimen alimentario rico en vegetales verdes que había aprendido de los remedios tradicionales. También organizó que el minero fuera reubicado a trabajo superficial, lejos del proceso de amalgamación. El minero, que se llamaba Pancho, la miró con respeto genuino. «Señorita doctora, mi mujer dice que usted es una bendición del cielo. Llevo meses sintiéndome mal, y los otros médicos decían que era pereza de indio. Usted es la primera que me explica lo que realmente me pasa». El comentario hizo que Soledad reflexionara sobre las diferencias entre la medicina que estaba practicando en Guanajuato y lo que había observado en la capital. Aquí, los pacientes eran tratados como personas completas, no como colecciones de síntomas. Sus conocimientos culturales y lingüísticos la permitían conectar con los pacientes de una manera que los médicos puramente europeos no podían. Una semana después llegó el caso que cambiaría fundamentalmente la relación entre Soledad y el doctor Sandoval. Era una mujer mestiza de unos 25 años, embarazada y en trabajo de parto complicado. Llevaba 12 horas pujando sin éxito, y tanto ella como el bebé estaban en peligro. «Es Esperanza, la esposa del capataz de mina de Rayas», explicó doña Carmen con preocupación evidente. «Es su primer hijo y algo está mal. El bebé no baja como debería». El doctor Sandoval examinó a la paciente y su rostro se ensombreció. «El bebé está en posición de nalgas y es grande. Va a ser un parto muy difícil. Necesitaremos combinar técnicas europeas con métodos tradicionales mexicanos». Durante las siguientes horas, Soledad observó fascinada cómo el doctor trabajaba. Utilizaba instrumentos médicos europeos, pero también técnicas de masaje y posicionamiento que claramente había aprendido de parteras indígenas. Lo más impresionante era cómo hablaba con la paciente, combinando autoridad médica con la calidez cultural que las mujeres mexicanas esperaban durante el parto. «Soledad», le dijo durante un momento crítico, «necesito que prepare la infusión de 5 flores que usa doña Carmen para relajar el útero. Y también necesito que hable con Esperanza en náhuatl. Está asustada y eso está complicando el parto». Era la primera vez que participaba en un parto complicado. Soledad preparó rápidamente la infusión tradicional de 5 flores diferentes, cada una elegida por sus propiedades específicas para ayudar en el trabajo de parto. Mientras el doctor trabajaba físicamente para reposicionar al bebé, ella se sentó junto a la cabeza de Esperanza y comenzó a hablarle suavemente en náhuatl, explicándole qué estaba pasando y asegurándole que todo iba a estar bien. «Matimahuicán, ichpochtli», le murmuró. «Amotimitztlahuelilizque. No tengas miedo, muchachita. No te vamos a lastimar». Gradualmente, Esperanza se relajó. Su respiración se volvió más regular y su cuerpo comenzó a cooperar mejor con el trabajo del doctor. Después de otras 2 horas de esfuerzo combinado, finalmente el bebé nació. Un niño robusto que lloró fuertemente desde el primer momento. «Gracias, doctora Soledad», murmuró Esperanza exhausta pero radiante. «Sin usted, creo que habría muerto de miedo». Esa noche, después de que tanto la madre como el bebé estuvieran estabilizados, el doctor Sandoval hizo una observación que cambiaría para siempre la percepción que Soledad tenía de sí misma. «Soledad, durante este parto usted no fue mi asistente, fue mi compañera médica. Su capacidad de comunicarse culturalmente con la paciente fue tan importante como cualquier técnica quirúrgica que yo pudiera aplicar». «Doctor Sandoval, yo solo...» «No», la interrumpió suavemente. «Necesita entender lo que ha logrado. En 3 semanas, se ha transformado de una mujer que creía no tener valor en una sanadora respetada por toda la comunidad minera. Pero más importante aún, se ha convertido en alguien que puede tender puentes entre 2 mundos médicos que normalmente se desprecian mutuamente». Soledad sintió lágrimas en los ojos. Era cierto, ya no era la mujer insegura que había llegado a Guanajuato. Había encontrado no solo propósito, sino también confianza, competencia y respeto. Sus conocimientos de medicina indígena, tan despreciados por su familia criolla, aquí eran valorados y necesarios. «¿Qué pasa ahora?», preguntó suavemente. «Ahora», respondió él, acercándose un paso, «necesitamos hablar sobre lo que realmente está pasando entre nosotros». El corazón de Soledad se aceleró.
Había estado evitando reconocer los sentimientos que habían estado creciendo durante semanas, pero ya no podía negarlos. Había desarrollado no solo respeto profesional por el doctor Sandoval, sino algo mucho más profundo y personal. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que en algún momento durante estas semanas de trabajar juntos, de salvar vidas juntos, de compartir este propósito, me enamoré de usted, Soledad. Y creo que usted siente lo mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de posibilidades y peligros. Soledad sintió que el mundo se detenía. Nadie jamás le había declarado amor, y ciertamente no un hombre al que ella respetaba y admiraba tanto como al doctor Sandoval. Pero más que eso, era la primera vez que alguien la veía como mujer completa, inteligente, competente, valiosa y aparentemente digna de amor. Emiliano, susurró, usando su nombre propio por primera vez. No responda ahora, la interrumpió gentilmente. Solo quería que supiera lo que siento. Ha demostrado ser la mujer más extraordinaria que he conocido, y quería que lo supiera. Esa noche, Soledad no pudo dormir. Se quedó despierta mirando por su ventana las montañas de plata que brillaban bajo la luna llena, reflexionando sobre la transformación increíble que había experimentado. Por primera vez en su vida, un hombre la veía no como una decepción o una carga, sino como algo precioso. Y lo más milagroso de todo era que ella había llegado a amarlo también. Gradualmente, a través del respeto mutuo, los objetivos compartidos y la admiración por su carácter noble. Pero su felicidad se vio interrumpida cuando, a la madrugada, doña Carmen la despertó con noticias perturbadoras. «Niña, despierte. Acaban de llegar noticias de la capital. Su hermano viene en camino hacia Guanajuato, y no viene solo». Soledad se incorporó inmediatamente, sintiendo que un frío terrible se instalaba en su estómago. «¿Qué quiere decir? Viene con un pretendiente para usted. Un español rico de Zacatecas que necesita esposa para cumplir con un contrato de negocios. Dice que su familia ha decidido que ya es hora de que usted cumpla con su deber familiar». El mundo que Soledad había construido durante las últimas semanas se tambaleó peligrosamente. Justo cuando había encontrado amor, propósito y respeto, las fuerzas de su pasado venían a arrebatárselo todo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó con voz apenas audible. «Llegan mañana por la tarde. Y niña, el español viene con una orden del obispo exigiendo que usted regrese inmediatamente a cumplir con sus obligaciones de clase y religión». Soledad cerró los ojos, sintiendo que todo su mundo nuevo se desmoronaba. Había sido tonta al pensar que podría escapar para siempre de las expectativas de su clase social. En el México de 1854, una mujer criolla no tenía derecho a elegir su propio destino, por más competente o feliz que fuera. Pero luego abrió los ojos con determinación. Ya no era la mujer sumisa que había salido de la capital. Había salvado vidas, ganado respeto, encontrado amor. No iba a renunciar a todo eso sin luchar. «Doña Carmen», dijo con voz firme, «vaya a buscar al doctor Sandoval. Necesitamos hacer un plan». El día siguiente amaneció con cielos grises que parecían presagiar tormenta. Soledad se levantó antes del alba y se vistió con su mejor vestido, pero se aseguró de llevar también el rebozo de su bisabuela como símbolo de su nueva identidad. Había tomado una decisión durante la noche. No iba a regresar dócilmente a la vida que había rechazado. El doctor Sandoval la encontró en el jardín medicinal, recolectando hierbas con manos temblorosas. «Soledad», dijo suavemente, «sabemos que van a llegar hoy. ¿Qué quiere hacer?» «Quiero luchar», respondió ella sin levantar la vista de las plantas. «Por primera vez en mi vida, tengo algo por lo que vale la pena luchar». «Entonces lucharemos juntos», dijo él con firmeza, «pero necesita saber que no será fácil. Su hermano tiene la ley de su lado, y yo soy solo un médico mestizo sin influencia política». «Usted es el hombre más honorable que he conocido», respondió Soledad, finalmente mirándolo a los ojos, «y yo ya no soy la mujer que él envió aquí como castigo. Soy una sanadora, soy útil, y soy amada. Eso tiene que contar para algo». Hacia el mediodía, el estrépito de cascos y ruedas anunció la llegada de la comitiva desde la capital. Soledad y Emiliano esperaron en el patio principal del hospital, flanqueados por doña Carmen y varios pacientes agradecidos que habían insistido en quedarse para apoyar a su doctora. Eduardo descendió del carruaje principal con su elegancia habitual, seguido por un hombre mayor, evidentemente español, vestido con lujo ostentoso. Detrás venía un sacerdote y dos guardias armados. «Hermana querida», dijo Eduardo con falsa jovialidad,
Espero que hayas disfrutado tu pequeña aventura caritativa. Ha llegado el momento de regresar a tu verdadero lugar en el mundo. El español se adelantó y estudió a Soledad con la mirada fría de alguien que evalúa ganado. ¿Esta es la mujer?, preguntó con desdén evidente. Está más morena de lo que esperaba, y esas manos parecen de india trabajadora. Don Sebastián, se apresuró a explicar Eduardo, mi hermana ha estado trabajando bajo el sol, unas semanas en casa y recuperará su tez apropiada. Soy Soledad Esperanza de Montemayor y Villarreal. Se presentó ella con dignidad, y estas manos han salvado vidas. No me avergüenzo de ellas. El comentario provocó risas desdeñosas de don Sebastián. ¡Qué pintoresco! Una criolla que juega a ser curandera. Eso terminará inmediatamente después de nuestro matrimonio, por supuesto. No habrá matrimonio, declaró Soledad con voz clara. No pienso regresar a la capital. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Eduardo se acercó a su hermana con expresión amenazante. No tienes elección, Soledad. Padre ha firmado el contrato matrimonial. Don Sebastián ha pagado tu dote. Eres su propiedad legal. Las leyes pueden estar de su lado. Intervino el doctor Sandoval, dando un paso adelante, pero la moralidad no. Esta mujer ha encontrado su vocación salvando vidas. Separar a una sanadora de su trabajo es un pecado contra Dios. El sacerdote que acompañaba a Eduardo se acercó con aire de autoridad. Doctor Sandoval, he investigado sus métodos. Usar medicina indígena es brujería. Esta mujer ha sido corrompida por prácticas paganas. Es nuestro deber cristiano salvarla de esta herejía. ¿Herejía? La voz de doña Carmen resonó desde atrás. ¿Curar a los enfermos es herejía? ¿Salvar niños moribundos es brujería? Gradualmente, más voces se alzaron en defensa de Soledad. Pacientes que había curado, familias que había ayudado, mineros cuyas vidas había salvado. Una pequeña multitud comenzó a congregarse en el patio del hospital. La doctora Soledad nos salvó cuando el doctor español dijo que no se podía hacer nada, gritó una mujer. Mi hijo estaría muerto sin ella, añadió otra. Habla nuestra lengua y entiende nuestros sufrimientos, declaró un minero mestizo. Eduardo miró nerviosamente la multitud creciente. Era evidente que no había esperado encontrar resistencia organizada. Esto es ridículo, declaró con irritación. Soledad, subes al carruaje ahora mismo, o haré que estos guardias te obliguen. No respondió Soledad con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Ya no soy la mujer asustada que ustedes enviaron aquí como castigo. Soy una sanadora respetada, soy amada y tengo un propósito. No voy a renunciar a todo eso para convertirme en la esposa ornamental de un hombre que me desprecia. Don Sebastián se acercó con expresión furiosa. Esto es intolerable. Tengo contratos que cumplir. Esta mujer me pertenece legalmente. Esta mujer no pertenece a nadie excepto a sí misma, declaró Emiliano, colocándose protectoramente frente a Soledad. Y si quieren llevársela, tendrán que pasar sobre mi cadáver. La situación se tensó peligrosamente cuando los guardias pusieron manos en sus armas. Pero entonces doña Carmen dio un paso adelante con autoridad maternal. Señores de la capital, dijo con voz que llevaba décadas de experiencia, ustedes no entienden lo que tienen aquí. Esta mujer no es solo una criolla rebelde jugando a ser doctora. Es una verdadera sanadora que ha salvado más vidas en 3 semanas que todos los médicos españoles de Guanajuato en 3 años. Separarla de su trabajo es como arrancar flores del jardín para ponerlas en un florero donde se marchitarán. Es una curandera india disfrazada de señorita, replicó el sacerdote con desprecio. Usa hierbas paganas y habla lenguas de salvajes. Y por eso es tan valiosa, respondió una voz nueva desde la entrada del patio. Todos se volvieron para ver al alcalde de Guanajuato acercándose, acompañado por el comandante militar del presidio local. Don Eduardo saludó el alcalde cortésmente. Soy don Ignacio Herrera, alcalde de esta ciudad. He venido porque los ciudadanos de Guanajuato han presentado una petición oficial para que la señorita Soledad permanezca aquí como médica oficial de la comunidad minera. Eduardo miró confundido. ¿Una petición? ¿Qué autoridad tiene eso? Bajo las nuevas leyes de reforma de Santa Ana, explicó el comandante militar, las comunidades tienen derecho a retener servicios médicos esenciales cuando esos servicios son críticos para la supervivencia económica. Las minas de Guanajuato son vitales para la economía nacional. Si los mineros están más sanos y productivos gracias a la señorita Soledad, entonces su trabajo aquí tiene prioridad sobre contratos matrimoniales privados.
Era una interpretación creativa de las leyes, pero técnicamente válida. Soledad sintió una oleada de esperanza. «Esto es absurdo», estalló don Sebastián. «No pueden usar leyes comerciales para anular contratos matrimoniales». «Pueden, y lo harán», declaró doña Carmen con satisfacción. «Esta comunidad protege a los suyos». Eduardo se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Miró a su hermana con una mezcla de ira y algo que podría haber sido respeto involuntario. «¿De verdad prefieres quedarte en este lugar polvoriento, trabajando como una india, antes que regresar a tu vida apropiada en la capital?» «Eduardo», respondió Soledad con una serenidad que nunca había poseído antes, «en la capital era invisible, inútil, una vergüenza. Aquí soy necesaria, respetada, amada. No es una elección difícil». «¿Y qué hay del honor familiar? ¿De tus obligaciones de clase?» «Mi honor está en usar mis habilidades para salvar vidas. Mi obligación es hacia la gente que me necesita. En cuanto a mi clase», miró el rebozo de su bisabuela que llevaba. «Finalmente he encontrado la clase a la que realmente pertenezco». Don Sebastián se acercó una última vez, con expresión amenazante. «Esto no ha terminado, señorita. Tengo contratos que cumplir, y encontraré la manera de forzarla a honrar sus obligaciones». Pero el doctor Sandoval se interpuso entre ellos. «Don Sebastián, permítame hacerle una oferta mejor. Renuncia a su reclamo sobre la señorita Soledad, y yo le garantizo que recibirá una compensación monetaria equivalente a lo que pagó por ella, más un porcentaje de las ganancias de las minas que aumentarán gracias al mejor cuidado médico de los trabajadores. ¿Y quién garantiza esa compensación?». «Yo», declaró el alcalde. «La ciudad de Guanajuato valorará siempre los servicios médicos de calidad». Don Sebastián reflexionó durante un momento, evaluando sus opciones. Finalmente su instinto comercial venció a su orgullo herido. «Acepto», gruñó, «pero quiero la compensación en oro, no en promesas». «Será en plata de Guanajuato», respondió el alcalde con una sonrisa. «La mejor del mundo». Eduardo miró a su hermana durante un largo momento. Había algo en su expresión que Soledad no podía interpretar. «¿Estás segura de esto, Soledad? Una vez que me vaya, no podrás cambiar de opinión. Estarás cortada de la familia para siempre». «Estoy segura», respondió ella sin vacilar. «Por primera vez en mi vida estoy completamente segura de quién soy y qué quiero». Eduardo asintió lentamente. «Entonces que así sea. Pero, hermana, debo admitir algo. En estos últimos meses he visto los reportes sobre tu trabajo aquí. Tal vez siempre supimos que eras demasiado especial para la vida que tratamos de imponerte». Era lo más cerca que Eduardo había estado jamás de una disculpa. Soledad sintió que algo se curaba en su corazón. «Gracias, Eduardo. Espero que algún día puedas visitarme aquí y ver lo que he construido». «Tal vez lo haga», respondió él con una sonrisa genuina por primera vez en años. Después de que la comitiva de la capital se alejara, la celebración en el hospital fue espontánea y jubilosa. Los pacientes, las familias y los trabajadores de las minas se reunieron para festejar la victoria de su doctora. Había música, comida, baile y un sentimiento general de que la justicia había triunfado. Pero Soledad y Emiliano se alejaron de la celebración para caminar solos entre las montañas plateadas que rodeaban la ciudad. Finalmente estaban libres para explorar los sentimientos que habían estado creciendo entre ellos durante semanas. «¿Se arrepiente de haber renunciado a su vida anterior?», preguntó Emiliano mientras caminaban por un sendero que ofrecía vistas espectaculares del valle. «Jamás», respondió Soledad sin hesitación. «En la capital era un adorno defectuoso. Aquí soy una mujer completa». «¿Y nosotros?», preguntó él suavemente. «¿Qué somos ahora?». Soledad se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Somos compañeros en el trabajo más importante del mundo. Somos dos personas que se respetan, se admiran y se aman. Sonrió, somos el futuro que siempre debimos tener». Emiliano se acercó y tomó sus manos manchadas de medicina entre las suyas. «Soledad Esperanza de Montemayor y Villarreal», dijo solemnemente, «me haría el honor de casarse conmigo, no para cumplir obligaciones sociales o contratos familiares, sino porque elegimos construir una vida juntos basada en amor y propósito compartido». «Sí», respondió ella sin vacilar. «Sí, 1000 veces sí». Se besaron mientras el sol se ponía sobre las montañas de plata, y Soledad supo que había encontrado no solo amor, sino su verdadero hogar. Ya no era la mujer rechazada que había salido de la capital, era una sanadora respetada,
una mujer amada, una persona que había encontrado su lugar exacto en el mundo. 6 meses después, la boda de Soledad y Emiliano se celebró en la Catedral de Guanajuato, con toda la comunidad minera como testigos. Doña Carmen fue la madrina, el alcalde ofició una bendición civil adicional, y los pacientes que había curado llenaron la iglesia con flores silvestres de las montañas. Soledad vestía un traje de novia sencillo pero hermoso, hecho de seda mexicana y adornado con bordados tradicionales. Llevaba el rebozo de su bisabuela como velo, simbolizando su aceptación completa de su herencia mestiza. Cuando caminó hacia el altar, ya no era la fea inservible de la alta sociedad criolla, sino la doctora Soledad Sandoval, sanadora respetada y mujer amada. En su diario de boda escribió: «Hoy me casé no porque fuera mi obligación, sino porque elegí hacerlo. Me casé con un hombre que me ama por quien soy, no a pesar de quien soy. Me casé en una comunidad que me valora por mis habilidades, no por mi sangre o mi dote. La mujer que era en la capital ha muerto, y en su lugar ha nacido alguien completamente nuevo. Soy Soledad Sandoval, sanadora, esposa por elección, y finalmente completamente feliz». 5 años después, el Hospital de Guanajuato se había convertido en el más respetado de toda la región, conocido por combinar las mejores técnicas médicas europeas con la sabiduría tradicional mexicana. Soledad había entrenado a una nueva generación de curanderas que hablaban tanto español como náhuatl, y había establecido escuelas de medicina comunitaria en varios pueblos mineros. Tenía 3 hijos hermosos que crecían bilingües y biculturales, orgullosos tanto de su herencia española como indígena. Emiliano había sido nombrado director médico regional, y juntos habían fundado la primera escuela de medicina en México que oficialmente incluía conocimientos indígenas en su currículo. Eduardo la visitaba una vez al año, siempre sorprendido por la transformación completa de su hermana. En su última visita, trajo noticias de que su padre, don Patricio, había expresado finalmente orgullo por los logros médicos de Soledad, aunque nunca lo admitiría públicamente. Una tarde, mientras Soledad trabajaba en el jardín medicinal con su hija mayor, una joven de 15 años llegó al hospital. Era evidente que provenía de una familia rica de la capital, y tenía la misma expresión de desesperanza que Soledad había llevado años atrás. «¿Es usted la doctora Sandoval?», preguntó tímidamente. «Mi familia dice que soy fea e inservible. Me han dicho que usted ayuda a mujeres como yo». Soledad sonrió, recordando su propia llegada a Guanajuato años atrás. «Soy la doctora Sandoval», confirmó, «y no existen mujeres inservibles, solo mujeres que no han encontrado aún su verdadero propósito. Venga, ayúdeme con estas hierbas, y me contará su historia». Mientras enseñaba a la joven a preparar medicinas tradicionales, Soledad reflexionó sobre el círculo completo que había dado su vida. Había llegado a Guanajuato como un castigo, creyendo que no tenía valor. Ahora era no solo una sanadora respetada y una mujer amada, sino también un faro de esperanza para otras mujeres que buscaban su propio camino hacia la dignidad y el propósito. La transformación que había comenzado con humillación y dolor, había florecido en una vida de significado, amor y servicio. Era finalmente exactamente quien siempre había estado destinada a ser: Soledad Esperanza Sandoval, sanadora del cuerpo y el alma, puente entre mundos, y prueba viviente de que el amor verdadero ve el valor que otros pasan por alto. En las montañas de plata de Guanajuato, donde las fortunas se hacían y se perdían, ella había encontrado la riqueza más grande de todas, una vida vivida en propósito, amor y servicio genuino. Y cada día que salvaba una vida, curaba una herida, o consolaba un sufrimiento, sabía que había encontrado su hogar verdadero en el mundo,